estuviéramos orando fervientemente para que Dios descienda a esta ciudad, sobrenatural y poderosamente, y cambie todo lo que tenga que ser cambiado. Pero sobre todo que descienda, y cuando Dios desciende, aviva la ciudad. Y eso es lo que queremos, un avivamiento. Y avivamiento significa un despertar espiritual. Y estamos haciendo eso desde junio, en que estuvimos 40 días orando aquí todo el día sin parar. Y después estuvimos 40 días más orando a las 24 horas del día en distintos grupos que estábamos orando las 24 horas del día, 40 días más. Y después seguimos orando y ya lo que dijimos fue, seguiremos orando hasta que Dios soberanamente descienda a esta ciudad. Y eso es lo que seguimos haciendo y no vamos a parar de hacerlo hasta que Dios descienda. ¿Cuándo? Cuando Él crea soberanamente. Oraremos hasta que Dios soberanamente descienda a esta ciudad y cambie el curso de los acontecimientos. ¿Por qué esta ciudad necesita el avivamiento? Porque la alternativa es o se aviva o perece. Esta ciudad necesita el avivamiento porque o se aviva o perece. Y es lo que quiero que entendamos para que tengas urgencia dentro de ti con respecto a la oración ferviente por esta ciudad. Esta ciudad está sentenciada a muerte, tú lo sabes. Tú sabes que los científicos han sentenciado a muerte a esta ciudad. Ponernos en riesgo sísmico desde el año 2012 significa poner a esta ciudad en riesgo. Y sabemos lo que significa eso porque según los cálculos de los que saben, le debe de tocar un sismo de gran intensidad en cualquier momento ya desde el 2012 para acá. ¿Quién puede impedir eso? La defensa civil, el partido, el gobierno, la gente. Hay solamente alguien que puede impedir eso y es el que está sentado en el trono. Pero su iglesia tiene un papel fundamental para que el Todopoderoso mantenga eso ahí. Hay mucho pecado en la ciudad, sí, por supuesto, y sabemos a la luz de la Biblia y de otras circunstancias históricas que el pecado no es bueno porque trae juicio sobre la ciudad. Y para evitar el juicio, nosotros tenemos que orar fervientemente para que el pecado de la ciudad disminuya. Para que cuando el pecado abunde, sobreabunde la gracia. Por eso es que estamos pidiendo un avivamiento. Para que las almas se conviertan, porque mientras más almas se convierten, menos pecadores hay. Y menos pecado sube para allá arriba. Entienda que ese es el asunto. Y usted y yo entonces estamos parados en la brecha entre Dios y esta ciudad. Señor, no la destruyas. Señor, convence de pecado a los pecadores de esta ciudad para que no pequen más, para que se conviertan, para que se arrepientan de sus malos caminos y empiecen a andar por camino derecho. Cada vez que ganamos un alma para Cristo, disminuimos la tasa de pecado local. Entiende que eso es lo que estamos trabajando para hacer. El avivamiento provocará una drástica disminución de la tasa. Mira que se habla de tasa de mortalidad infantil con mucho orgullo, tasa de esto, la tasa de pecado necesitamos bajarla de esta ciudad para que no pase el umbral de peligro. Sepa que mientras mucha gente duerme a pierna suelta su pecado, hay una iglesia aquí que está orando para que Dios no destruya esta ciudad. Entonces esto tiene que ver clave con el avivamiento. Si el avivamiento es un despertar espiritual masivo en la ciudad, el avivamiento no es una cosa normal. No es decir, las almas se están convirtiendo, el templo se está... No es eso. El avivamiento es algo sobrenatural, provocado por el mismo Señor. El Espíritu Santo desciende y hace lo que tiene que hacer en este lugar. Eso no lo hemos visto. La gente le llama avivamiento a cualquier cosa, la gente le llama a cualquier cosa que tuvo un culto glorioso y que viene la gloria de Dios. Pero cuando la gloria de Dios desciende, cuando el avivamiento genuino desciende, no es nada ni que hayamos visto, ni siquiera que hayamos imaginado. Por eso es que estoy orando. Por eso es que estás orando. Así que no es tarea, no estoy hablando de que el avivamiento va a venir porque tú dejes un tratado o porque tú le hables a otro de Cristo.
Eso hay que seguirlo haciendo, porque así es la manera en que el Señor añade cada día a la iglesia a las personas que han de ser salvas. Pero cuando yo hablo de avivamiento, hablo de que el que se va a tirar en este lugar es el Espíritu Santo de Dios a convencer a la gente, milagrosa y sobrenaturalmente, a convertir a las piedras en hijos de Dios, a convertir a los rebeldes en hijos de Dios, a convertir a los pecadores consumados en hijos de Dios, a convertir a los ateos, a convertir a los hechiceros, a convertir a los idólatras. Y lo que a ti te da trabajo a veces es hablar y decirle, y no te oyen y no te hacen caso, no se van a poder resistir al Espíritu Santo de Dios. Y por eso estamos orando. Y hemos estado viendo una estrategia de oración durante estos últimos meses para orar con inteligencia. La Biblia dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con inteligencia. Así que ambas cosas son importantes. Orar en el Espíritu, que el Espíritu Santo te ponga palabra, que el Espíritu Santo te esté ahí intercediendo por ti, en lo que tú no puedes ir más allá, pero también que tú ores con tu inteligencia. Así que vamos a hacer la oración inteligente. Hemos estado viendo un modelo que se llama el modelo de los 7 montes. El modelo de los 7 montes. 7 montes que influyen en todo lugar, en todo país, nación, ciudad, para que la gente se salve o se pierda. Esferas de influencia que, en dependencia de lo que suceda en ellas, o llevarán más gente al cielo o llevarán más gente al infierno. Y eso es lo que acabamos de terminar el pasado domingo, y hoy vamos a hacer ya el resumen. Y quizás decía que modelaríamos más o menos una oración al respecto, cómo debemos de orar. La idea de hoy es cómo debemos de orar por el avivamiento, cómo debemos de orar para que esto suceda, cuál debe ser el modelo de oración. Y cuando digo modelo de oración, no vayas a pensar enseguida en el Padre Nuestro. A Jesús le dijeron a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Ah, bueno, mire, ustedes oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y hasta el día de hoy la gente sigue repitiendo el Padre Nuestro mecánicamente, y eso no es lo que Jesús dijo. Es un modelo de oración, no una idea repetitiva de lo mismo, de decir lo mismo. De hecho, es interesante cómo la gente se acomoda al facilismo. Ah, no, el Padre Nuestro, allá van y te repiten el Padre Nuestro para cualquier. Pero si es que el mismo Jesús dijo, y cuando ustedes estén orando, no uséis vanas repeticiones. Jesús lo dijo. Así que esto que estoy hablando es un modelo para que en tus propias palabras, en tu propio entendimiento, en tu propia iluminación, en tu propia relación íntima con Dios y el Espíritu Santo, tú sepas cómo debes de orar. Así que la idea, olvídate de nada literal, pero que sí con tus propias palabras tú sepas por qué tienes que orar. Así que hablamos de los 7 montes o 7 esferas que influyen en la sociedad, los cuales son, número 1, las falsas religiones están mandando mucha gente al infierno, aquí en Santiago y donde quiera. Número 2, la familia. ¿Cómo que la familia, pastor? La familia. Un cabeza de familia que está creyendo equivocadamente va a estorbar a su descendencia, porque va a querer que crean en lo mismo que él ha creído hasta ese momento, y si está equivocado, va a embarcar a todo el mundo, y si no, va a ser resistencia, porque los padres de familia quieren que sus hijos y sus nietos sigan creyendo en lo mismo que ellos han creído, y eso es un grave error si está equivocado. Así que padres de familia que guían a sus hijos a lo mismo que ellos han creído, si están en el error, con toda la sinceridad que tengan, equivocadamente van a arrastrar a sus hijos y a su descendencia al error. Tercero, la escuela, lo que se enseña en la escuela, ya hemos visto que va a influir. Una escuela que enseña que Dios no existe y que venimos del mono y que no hay más allá, que todo es el más acá, esa escuela va a influir negativamente, porque va a crear una cosmovisión negativa en sus alumnos, y eso pasa en nuestras escuelas. Muy buena enseñanza, muy buen contenido en lo que tiene que ver con conocimiento, gracias a Dios por nuestras escuelas, pero en esa parte cojean, y hay que decirlo, y usted tiene que estar claro de eso, y usted tiene que ser la contraparte en la casa de lo que se aprende en la escuela. Gloria a Dios por la matemática, la biología, la física, la química, en eso somos buenos, pero no completamos el otro asunto. Por tanto, quien no tiene una referencia acá en la casa, contrapartida, contra lo que se enseña en la escuela, que es una enseñanza materialista, atea, una concepción materialista del mundo, no le van a hablar de Dios por ninguna parte. Y eso va a llevar gente al infierno, porque en la escuela no van a tener manera alguna de saber de Dios, ni siquiera de que hay otra alternativa. Ni siquiera se le dice que hay otra alternativa. Ni siquiera se le dice que millones de gente creemos que el mundo se hizo solo, pero otros millones de gente creen que Dios creó al mundo. Ni eso se les dice. Al menos se le debía decir eso. El gobierno.
también tiene una influencia decisiva. Y de hecho, hoy vamos a demostrar que el gobierno tiene una influencia decisiva en la salvación o la perdición de la gente. La posición del gobierno, del partido que gobierne, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de dar libertades a la iglesia va a influir decisivamente en eso. He repetido hasta el cansancio, el gobierno actual de Cuba es un gobierno que no persigue a la iglesia. Estemos claros de eso, la iglesia no es perseguida hoy, pero sí es limitada. Sí es limitada. El interés del gobierno no es que la iglesia crezca y fluya como un río, es la realidad. Sus propios intereses son los que en esto están en juego decisivamente. O sea, la iglesia no es asunto de interés del gobierno, la respeta, la legisla, pero no es el interés del gobierno el crecimiento de la iglesia. Es la realidad que tenemos en nuestra nación. Por tanto, los principios que va a tratar de enseñar el gobierno son materialistas, son ateos, a pesar de que el Estado se haya proclamado laico años atrás. En otras palabras, que no se define por ninguna fe oficialmente o ninguna manera, pero de todos modos, ser ateo, para ser ateo hay que tener más fe que para ser creyente. Así que yo veo el ateísmo como una especie de religión también, aunque parezca absurdo y aunque ellos renieguen de que no es religión. Pero yo creo que en estos momentos hay que tener más fe para ser ateo, con las evidencias que hay del creacionismo. Hay que tener más fe para ser ateo y creer que todo esto se hizo solo, que para creer que hay un Dios sentado en el trono y que todo fue posible a través de él. Entonces, el gobierno influye porque un gobierno que le abre las puertas a la iglesia para que, por ejemplo, ahora mismo, por poner un simple ejemplo, la iglesia hoy no puede ir y comprar una casa y poner un templo en ella. No se puede, está prohibido. No se puede. Usted como persona particular, yo, podemos comprar casa como ciudadanos naturales, pero la ley prohíbe que personas jurídicas, personas naturales se permite que compren casa, pero personas jurídicas, que son lo que son las iglesias, no pueden comprarla, para que entiendan. Entonces, gloria a Dios. El pasado domingo oramos por la iglesia perseguida en muchos lugares del mundo. Gracias a Dios, aquí venimos, adoramos y no tenemos ningún mayor problema para dentro del templo hacerlo. Pero sí hay limitaciones para que la palabra corra y se difunda. O sea, los medios masivos no están a disposición de la iglesia, ni aún pagándolos. ¿Ya me entienden? Ni aún pagando. No queremos que nadie nos regale, no queremos miseria, no queremos que nadie nos regale nada. No, podemos pagarlo, o podemos, pero esa es la idea. Hay limitación en los medios de difusión masivos de la iglesia, y eso no es bueno. Entonces, la posición que tenga el gobierno a favor de la iglesia o a favor de otras cosas que sean en contra de la iglesia va a ser decisiva. Así que tenemos que orar también por el gobierno, por la posición al respecto que tiene, que aunque no es persecutoria, es limitante. Los medios de difusión es el otro punto. Los medios de difusión, radio, prensa, televisión, internet ahora, influyen sobre la gente muchísimo. Porque la gente oye las noticias y crea las noticias en la mayoría de los casos. Están diciendo esto y es eso. Los medios de difusión tratan de ejercer dominio sobre la opinión tuya. Van a tratar de influir porque ellos quieren que tú pienses lo que ellos quieren que tú pienses. Todos los medios de difusión, adentro de Cuba y afuera de Cuba, van a hacer eso. Los medios de difusión, más que informarte, van a querer tratar de influir en tu cadena de pensamiento. Y lamentablemente los medios de difusión responden a un dueño, ya sea privado o estatal, o responden a un gobierno o responden a un hombre rico que compró el lugar. En Cuba no hay medios privados, todo es del gobierno. Por lo tanto, todo lo que se publique o deje de publicar tiene que ver con el gobierno. Entonces, todos dicen que dicen la verdad, todos dicen que son imparciales, todos dicen lo que dicen. Y mi hermano, nadie va a hablar mal del dueño. A lo que le pagan la mensualidad, ningún periodista va a hablar mal del dueño. Criticarán a los demás, criticarán a los contrarios, pero siempre todo va a estar bien del lado del dueño. Eso mismo es lo que hace que quien tiene los dedos de frente se da cuenta de que no puede ser. A veces los humoristas se basan en esto para pues reírse un poco en medio de las situaciones de lo que pasa con esto. Pero los medios tienes que tener cuidado. Los medios desinforman, los medios desenfocan lo que no le gusta al dueño y se enfocan más en lo que critica al otro. Así que tenemos que tener cuidado porque los medios pueden formar un patrón equivocado en ti, en determinadas cosas, en determinados aspectos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y por poner un solo ejemplo, el ejemplo de Israel. No hay un medio de prensa que no hable en contra de Israel. A favor de los palestinos y en contra de Israel. Y si usted es cristiano, nada más que oye ese lado, por eso le aconsejo, sea imparcial.
usted tiene que oír a los dos lados. No es que uno de los dos dice la verdad. Los dos guardan cosas y los dos dicen cosas. Pero cuando usted oye a los dos lados, usted se puede formar más o menos una idea de por dónde andan los tiros. Pero ni así. Por tanto, para usted formar un juicio, usted tiene que oír a ambas partes. No deje de hacerlo. No se vaya solo con lo que dice un lado, porque eso es peligroso. Amén. Así que los medios de difusión sí llevan a mucha gente a la condenación, y de hecho, generalmente el periodismo y toda esta cosa y los comentaristas son gente bastante bohemia, bastante mundana, bastante hereje, bastante recalcitrante. En este sentido, eso es lo que son, y defienden su estilo de vida. Al final es lo que hacen. Luego viene el mundo del arte, el entretenimiento y el espectáculo. Los artistas y el arte influyen sobre la gente increíblemente, no imponiendo como en la política, pero hablando desde las preferencias y los gustos de la gente. Y cuando a la gente le gusta a alguien, es increíble que tratan de imitar a ese alguien. Los fanáticos tratan de imitar a ese alguien, incluso en su vida privada, de ser como ellos son. Y ya sabemos la clase de cochinada de cantantes y de artistas y de gente que muchas veces se está viendo. Ya no son los tiempos de hace 30 o 40 años donde la ética y la decencia y la moral aún la había en los medios del arte. Pero ahora hay una generación que se ha levantado que ya no es subliminal lo que canta. Ya las cochinadas que canta la cantan abiertamente. Vulgaridades, grosería, discriminación contra la mujer. Horrores es lo que usted ve. Vulgaridades. Para estar haciendo el sexo nada más que le faltaría quitarse la ropa nada más. De todos los gestos, las poses, o sea, pero ¿sabe qué pasa? Que entonces las grandes masas, eso es lo que les gusta porque ese es el patrón que ven. Usted ve las orquestas y usted ve a cuál más loco, más raro para vestirse, pelarse, arreglarse, parecen extraterrestres, pero entonces usted ve a la gente que quiere imitar el pelado de fulanito, el no sé qué, y ya no faltan los artistas casi todos que tienen que tener una manilla de brujería. Ya no es subliminalmente, ya las canciones defendiendo todo lo que es brujería están abiertamente. Entonces, ¿cuántas canciones usted oye exaltando a Cristo en la televisión cubana? Sin embargo, como exaltan a la brujería abierta y a la cara. Entonces a mí que no me diga nadie nada de que esto no es así. Es la triste realidad. Pero lamentablemente las masas populares son altamente influidas por los artistas, por los cantantes, por el mundo del espectáculo, y van a tratar de ser como ellos. Así que es serio esto. Luego viene el mundo de la gente que tiene dinero. Gente que tiene dinero y con su dinero cree que pueden comprar a Dios. A veces afuera hay gente millonaria, ya les he dicho de gente que con su dinero están haciendo el mal, gente que está usando millones en narcotráfico, en pornografía, gente que está usando millones en campañas ateístas contra Dios. De hecho, qué bueno, acaban de cancelar una convención mundial de ateísmo que iban a hacer por falta de asistencia. Un grupo de ateos se reunieron para hacer una convención mundial de ateísmo y tuvieron que cancelar el evento por falta de asistencia. Qué bueno, qué interesante. Así que, amado hermano, hay 7 esferas que van a tratar de influir en la gente para llevársela al infierno, así cruda y fríamente hablando. Y cuando les digo esto, entiéndanlo, que tiene que ver con que no es que la familia sea mala, no es que la escuela sea mala. Son elementos que, en dependencia de lo que pase en ellos, o van a llevar a la gente a la condenación o no la van. Entonces, dentro de esto, tenemos que ver cuál es la proyección en cada caso para saber cómo vamos a orar a favor de esto. Así que estas son las 7 esferas que están influyendo. Por supuesto, nos queda el mundo pecador, que no está metido dentro de ninguna de estas esferas. Los pecadores mundanos, carnales, que quieren pecar porque quieren pecar y que también hay que orar por ellos. Entonces, ¿cómo debería ser el estilo de oración, el modelo de oración que tenemos que tener nosotros en esta hora? Deberíamos de orar por esos grupos, por los 7 en nuestra oración. Deberíamos de orar por los pecadores normales para que el Señor... ¿Qué cosa es un pecador normal? El que no forma parte de nada de esto, pero es un pecador, un carnal vendido al pecado, que lo que quiere es vivir en el pecado, ya sea fornicación, adulterio, homosexualidad, cualquier estilo de pecado que exalta los deseos de la carne indebidos. Así que, ¿cómo debemos de orar por esas 7 esferas para que Dios las transforme? Lo primero que te voy a decir una cosa:
Parece una tarea difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Si vamos a meternos, y ya estamos metidos a orar por esto, es para orar creyendo que Dios puede hacerlo. Si usted no cree que Dios puede hacerlo, mire, no ore, no estorbe. Pero si usted cree que Dios sí puede, estos son tan pecadores, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Dios lo puede hacer. Estamos orando para que Dios lo haga. Estamos orando lo que para los hombres parece imposible, pero para Dios es posible. Yo quiero que entiendas eso. Eso es oración intercesora y es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana, más o menos guiando. Vamos a buscar en Juan 16, verso 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él, ¿quién? Cuando Él venga, ¿quién será ese? Hace falta que venga entonces. Cuando Él venga, convencerá al mundo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias por tu bendita palabra. Y ayúdanos a creer ese versículo. Que muchos de nosotros lo tomemos como lema al empezar nuestra oración. Y que creamos que sucederá. Por la fe, sucederá. En el nombre de Jesús, dame la claridad para exponer este modelo de oración y que tu pueblo salga edificado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es ese que venga? ¿Quién? No. Hay que leer el contexto. Acuérdese, yo acabé de dar un curso de hermenéutica y para responder un texto no lo podemos ver aislado o imaginarlo como, hay que ir al texto. Dice el verso anterior, Jesús hablando. ¿Quién está hablando? Lo primero ¿quién está hablando? Jesús. Así que no puede ser Jesús el que venga porque él no puede estar hablando del mismo. Pero yo os digo la verdad, Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y quién es el Consolador? Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Así que Él es el Espíritu Santo. Ponme el 8 de nuevo ahí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Jesús habló en futuro porque Él no había venido. Pero tú sabes que ya Él vino. Tú sabes que ya el Espíritu Santo vino. Tú sabes cuándo vino. Tú sabes la fecha. Él vino hace casi 2000 años, un día de Pentecostés. 50 días después de que Jesús se fue al cielo. Un poquito menos, porque 50 días era de la Pascua, o sea, Jesús fue crucificado en la Pascua y después él ascendió al cielo, o sea que unos días después, 50 días después del sacrificio del Señor, el Espíritu Santo descendió, tal como lo narra el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ese día el Espíritu Santo descendió, se les aparecieron lenguas de fuego, se sonó un viento recio en toda la casa y ahí empezó el avivamiento en Jerusalén. Y ese día se añadieron a la iglesia, óyelo bien, ese día que descendió el Espíritu Santo, se añadieron a la iglesia 3000 personas. Eso es avivamiento. En un mismo día se añadieron a la iglesia 3000 personas, el día que descendió el Espíritu de Dios. Y dice ahí la palabra que cuando, ¿y por qué? Porque cuando tú lees en el capítulo 2 del libro de los Hechos y ves a Pedro predicando, y Pedro les predica lleno del Espíritu. Pero cuando Pedro acaba de predicar dice que se compungieron de corazón. La palabra compungirse es como que hacer puche. Yo lo que yo estaba haciendo, ya ahí eso es compungirse. Se compungieron de corazón. Sí, porque hay gente como el cocodrilo. Dicen que no, que el cocodrilo no llora nada. La gente dice que la frase lágrimas de cocodrilo, pero dicen que no, que los cocodrilos no lloran. Que ¿quién inventó eso? Es igual que dicen que el avestruz mete la cabeza en la arena. Dice que eso es mentira. Un criador de avestruz dice, jamás he visto un avestruz meter la cabeza en la arena. Se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos?
Y entonces ahí fue que Pedro dijo, pues arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y por ahí para adelante. Bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la idea. Así que la primera cosa es que lo que usted y yo no podemos hacer con cierta gente que son un corazón de piedra, el Espíritu Santo sí lo puede hacer, porque dice que la misión de él es convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo, primero que nada, convence al mundo de pecado. Si eso es lo que estamos orando. Señor, pon convicción de pecado en la gente de esta ciudad. ¿Qué cosa es convicción de pecado? Convicción. Me convenzo, quedo convicto de la razón, de la verdad de lo que me están diciendo. Entonces, convicción de pecado significa que alguien me convence de que soy un pecador y que tengo que modificar mi conducta. El Espíritu Santo es el especialista para hacer eso. A veces a ti y a mí que trabajo nos da, chico. Y habla con la gente y les presentamos argumentos y le hablamos, pero ellos estamos, ya estoy muy joven, yo tengo que gozar la vida. Sí, yo sé que Dios anda por ahí arriba, pero cuando sea vieja, si llegas a vieja. Ahora fuimos a Tibonica a una reunión y a mitad de camino acababa de haber un accidente terrible, una rastra contra un camión. Pasamos, todavía no habían ni llegado las ambulancias, pasamos, ya había cuerpos tapados con sábana muertos. Terrible. Y al poquito que pasamos buscando Ciudad Dávila, venían todas las ambulancias corriendo. O sea, que la vida es incierta si no tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, que pase lo que pase y que venga lo que venga, que usted tiene su pasaporte al cielo. Pero convencer a la gente de pecado, a veces hay a la familia que trabajo da, no hay profeta en su propia tierra, tiene que venir otro que no es de la familia para hablarle, a veces para que entiendan. Pero te voy a decir una buena noticia, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Y eso es sobrenatural. Y eso es que lo que da mucho trabajo con tratado o hablando, el Espíritu Santo lo va a lograr. Convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio venidero. ¿Se acuerdan cuando prediqué de lo que hizo Pablo cuando le habló a el gobernador Félix? Que cuando Pablo empezó a disertar acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré, porque se espantó, se asustó cuando oyó hablar de que iba a haber un juicio venidero donde todo ser humano iba a tener que dar cuenta. El Espíritu Santo convencerá a la gente de que son pecadores en la manera en que están viviendo y de que les espera un juicio si no se arrepienten. Y cuando la gente es tocada y el Espíritu Santo les pone convicción adentro, entonces se arrepienten y entonces se convierten y entonces cambia el rumbo de su vida. Este es uno de los textos en el cual tú te puedes basar como punto de partida para comenzar a orar. Señor, ya el Espíritu Santo está aquí. Señor, que Él convenza a los pecadores santiagueros de pecado. Espíritu Santo, convence a los pecadores de Santiago para que se arrepientan. Espíritu Santo, revélate a ellos, muéstrale el juicio venidero para que tomen medidas correctivas en su vida y hagan lo que tienen que hacer y se arrepientan. Ya estoy hablando de un modelo de oración, por ahí ese puede ser el punto de partida. Espíritu Santo, convéncelos. Espíritu Santo, pon convicción de pecado en los pecadores de esta ciudad, en todas sus categorías. En los pecadores carnales y naturales. En los otros también. Otra, Habacuc 3:16. Creo que sí hay dos versículos que podemos usar básicamente. Puede haber otros. Pero sí hay dos versículos básicos que con respecto a esta oración por esta ciudad. No, a ver. 3:1. Espérate, déjame mirar allá. El siguiente, el 2. Ahí está. Habacuc 3:2. Ese puede ser otro verso, punto de partida para tu oración por esta ciudad. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Yo prediqué el otro día de ese texto por la noche.
ese texto también puede ser punto de partida para orar por esta ciudad, para que Dios la avive. Oh Jehová, aviva tu obra. Este negocio es tuyo, Señor. Tú lo tienes que respaldar porque es tuyo. Es tu obra. Es tu prestigio lo que está en juego. Señor, aviva tu obra. Eres tú el hacedor de la obra. Tú eres el dueño de la obra. Tú eres el dueño de la finca. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sí, en esto que estamos viviendo. Y en medio de estos tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Este es un verso excelente para orar por esta ciudad. Y no vas a hacer pecado. No estás cambiando la Biblia con esto. Estás adecuándola a tu medio. Porque yo lo hago así cuando oro. Yo oro con base a este verso. Y yo le digo eso. Se lo repito 2 veces. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de Santiago. Y en medio de Santiago hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Sí, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, yo sé que hay mucho pecado en esta ciudad. Estoy modelando la oración a tu manera. Señor, hay mucho pecado en esta ciudad. Sube mucho pecado de esta ciudad. Pero, Señor, que no desborde la copa de tu ira para que haya un juicio tuyo sobre esta ciudad. Señor, si tú hicieras un juicio, tú eres santo y tú eres justo y nos lo mereceríamos. Pero yo quiero que si llega la hora de un juicio, en ese momento de ira por el pecado que sube de aquí, en la ira tú te acuerdes de la misericordia y no lo mandes. Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, mantén dormidas todas las fallas de esta región que pudieran provocar un juicio de sismo de gran intensidad en esta ciudad. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amordaza todas las fallas, Señor. Señor, de Cabo Cruz a Maicí, en toda esta zona sur de Oriente, a toda profundidad donde están las fallas, por la costa, por la orilla del mar, en el límite, entre esas 2 placas, Señor. Señor, amordaza todas las fallas, átalas. Manténlas durmiendo para que tu misericordia se imponga sobre la ira. Para que tú no nos destruyas. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, aviva tu obra en medio de Santiago. Señor. Aleluya. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de Santiago. Y en medio de Santiago es la cosa. Señor, pon convicción de pecado en esta ciudad. Estoy modelando la oración que tú puedes a tu manera hacer. Señor, pon convicción de pecado. Señor, manda el avivamiento. Señor, manda el avivamiento a nuestra ciudad. Pero Señor, para tú mandar el avivamiento, sabemos que tienes que convencer de pecado a la gente de esta ciudad. Señor, manda el avivamiento. Señor, pues si es así, convéncelos de pecado. Espíritu Santo, desciende y ven y convence de pecado a los santiagueros. Padre, pon convicción de pecado, pero poderosa. Señor, pon convicción de pecado sobrenatural. Espántalos, atérralos, asústalos. Que entiendan. A veces yo le hablo y tú le hablas y se burlan y se ríen. Padre, que no se puedan reír. Que el temor del juicio venidero, que el temor de la ira tuya, sagrada y santa, les haga estremecer. Asústalos, Señor. Señor, pon convicción de pecado en ellos. Señor, que puedan oler el infierno. Señor, abre los cielos, ábreles, dales una visión, que sueñen o que la vean despierto, que sientan las llamas del infierno, que sientan el olor del infierno, que vean la desgracia terrible que es el infierno. Muéstrales el infierno, que lo huelan, que lo sientan. Y que entiendan que si no corrigen su vida, allá van a ir a dar. El cielo es real. Y el infierno también es real. Si alguien aquí no cree en el infierno y nos visita, perdóneme, pero le voy a aclarar. La Biblia, en la boca del propio Jesús, dice que hay un cielo maravilloso, pero que también hay un infierno terrible. Y no podemos obviar lo que dice la palabra de Dios. Oh Señor, pon convicción de pecado en los pecadores de esta ciudad. Sí, Padre, en los que andan por ahí fornicando, adulterando, haciendo abominaciones que a ti no te agradan, en todo tipo de obras de la carne, según lo dice. Señor, en todo lo que... Señor, ponles convicción de pecado para que se arrepientan, para que teman. Pon convicción de pecado en todos los pecadores de esta ciudad. Señor, pon convicción de pecado
en cada una de las esferas que influye para que la gente se pierda o se salve. Señor, pon convicción de pecado en los líderes de falsas religiones que hay en esta ciudad. Hechiceros, brujeros, paleros, idólatras, curas, todo lo que tenga que ver con cosas que se oponen a ti, con todo lo que se oponga a ti, con todas las religiones falsas que en esta ciudad la gente sigue y que las va a llevar al infierno. Pon convicción de pecado en los líderes religiosos, paleros, hechiceros, babalaos, lo que sea. Pon una convicción de pecado aterradora para que vengan y se postren y reconozcan que tú eres Dios. Él convencerá al mundo de pecado. Va, y tú no te vas a meter en ningún lugar de altar. No, ese es el territorio del diablo. Yo no me voy a meter allí. Te voy a decir algo. El Espíritu Santo se puede meter donde tienen el altar más grande y convencer de pecado al que está ahí haciendo eso. A donde tú no quieras meterte, el Espíritu Santo sí se meterá a convencer a quien tenga que convencer. Y que vengan y se postren los líderes de falsas religiones. No estoy hablando de este lugar físicamente. Que vengan y se postren delante de ti en cualquier iglesia, en cualquier lugar, y reconozcan que tú eres Dios y se aparten de eso. Mucho ha pasado y en muchos lugares, porque para Dios no hay nada imposible. Y hoy conozco pastores que antes eran paleros y hechiceros y hoy son pastores. Y conozco curas que antes eran curas y esto y lo otro y hoy son pastores. Porque lo que no puedo hacer tú ni yo, lo puede hacer el Espíritu Santo convenciendo a la gente. Así que, Señor, convence de pecado a esa primera esfera, a ese primer monte. Convence de pecado a los líderes religiosos falsos de esta ciudad para que no sigan guiando a la gente a la perdición. Señor, convence de pecado a los cabezas de familia. Señor, convence de pecado a los cabezas de familia. Sí, los jefes, los dueños de la casa, los que mandan en la casa, convéncelos de pecado para que se conviertan ellos y no estorben a su familia. No estorben la salvación de su familia. Convence de pecado a los líderes, a los cabezas de familia, para que cuando ellos se conviertan ya no estorben a los demás de la familia que quieran convertirse. Señor, convence de pecado en las escuelas. Convence de pecado a los alumnos, a los profesores, a los directores, a los pedagogos. Convence de pecado en las escuelas para que se conviertan, que se arrepientan. Convence, tírate allí, convence en las escuelas, Padre, para que sean un nido de fieles y no de otra cosa peor. Padre, convence de pecado en el gobierno. Convence de pecado a los que gobiernan en este país. Convence de pecado, pero de esa manera tremenda que hemos dicho. Revélate a sus vidas de una manera tremenda, que puedan entender y ver el cielo, que puedan entender y ver el infierno. Convence de pecado a Raúl Castro. Convence de pecado a Mariela Castro. Convence de pecado a la gente que está en el comité central. Convéncelo de pecado. Revélate. Y que entiendan que no hay otro camino que tú. Para la salvación de ellos personalmente. Y para la salvación de esta nación. Vete, Señor, acá y convence de pecado a Expósito. Convence de pecado a Beatriz Johnson. Convence de pecado a todos los que sean dirigentes. Convierte a sus familias también. Que se convierta a su familia para que influyan sobre ellos también favorablemente acerca de la iglesia. No, que eso parece difícil. Aquí hay alguien que convencerá al mundo de pecado. Y ese es el Espíritu. Señor, convence de pecado al gobierno. Mira, Padre, que ya el gobierno actual va a necesitar poco a poco un relevo generacional. Van a entrar gente nueva. Que entre gente nueva que sea a favor tuyo. Convence de pecado en el gobierno, porque el gobierno tiene la máxima responsabilidad en estas 7 esferas. ¿Sabe por qué? Porque lo que se enseña en las escuelas en países con el sistema nuestro es lo que el gobierno diga, y lo que sale en la prensa y la radio es lo que el gobierno diga. Así que en nuestro país el gobierno tiene una doble tasa de peso, porque en esos 2 lugares dependen del gobierno. Así que hay que orar con carga a favor del gobierno, Señor. Ora a favor del gobierno para que Dios convierta gente dentro de él. Y repito una vez más para que nadie se equivoque. No estamos aquí políticamente hablando para cambiar el gobierno, quita el gobierno. Estamos hablando, a mí me importa poco quién gobierna. Lo que me importa es que quien gobierne tenga temor de Dios. Y eso vamos a estar orando, para que Dios ponga de su temor. Pero para eso tiene que convencerlos de pecado. Porque entiéndalo,
están en posiciones altas, pero son simples seres humanos como usted y como yo, que también necesitan salvación. Y que también pueden ser tocados por el Espíritu Santo con todo el poder que tengan en su mano. Señor, convence de pecado a los periodistas, a los comentaristas, a los analistas, en los medios de difusión. Padre, tírate en los medios de difusión. Oh, sí, yo los veo muy negativos, yo sé que son lo que son. Pero Padre, te pido que tengas misericordia. Convierte periodistas, convierte comentaristas de la prensa, de la radio, de la televisión, de donde sea. Conviértelos para que no hablen, por ejemplo, mal de Israel y para que dejen ya caer sus cosas, para que haya más apertura para la iglesia dentro de los medios de difusión masiva de esta nación. Convierte, Señor, poderosamente dentro de los medios de difusión masiva. Convierte para que estén al servicio tuyo, Señor. Señor, convierte dentro del mundo del arte, del entretenimiento y del espectáculo a la gente. Porque mucha gente sigue a los artistas y son fanáticos a ellos y les gusta imitarlo no solo en lo que hacen como arte, sino también en sus vidas privadas. Y sabemos que las vidas privadas de los artistas en general es un mundo de farándula inmoral, liberal, abierto para cualquier cosa de ese estilo. Padre, convierte a artistas de en medio de esa farándula y ese fanguero y que sean artistas redimidos y que ahora cambien el patrón. Tú has convertido a muchos de ellos, pero tú puedes seguir convirtiéndolos para que influyan a favor de la gente, para que el mundo los tenga que ver como un ejemplo de cambio hacia tus cosas. Convierte, Padre, pon convicción de pecado en el mundo de la farándula, en el arte, en el entretenimiento, aún en lo que refleja el arte, para que refleje lo ético, lo lindo, lo correcto, lo bueno tuyo, para que te refleje a ti, Señor. Señor, pon convicción de pecado en el mundo de la... Señor, pon convicción de pecado en la gente que tiene dinero, para que no usen su dinero en el pecado, en la basura, para que no den su dinero a las cosas malas, a las cosas incorrectas, para que no den su dinero en cuestiones que tengan que ver con inmoralidad, con pornografía, con narcotráfico, con llevar a la gente en el mundo de la prostitución, porque el dinero compra muchas cosas malas. Hay gente que usa su dinero para el mal. Padre, te pido que mires a la gente que tiene dinero, que no influyan con su dinero para pervertir a nadie, para echar a perder a nadie, para incentivar las cosas que tienen que ver con el mal. Padre, ten misericordia, convierte poderosamente, convence de pecado, pon convicción de pecado poderosa en todos estos grupos, pon convicción de pecado en esta ciudad donde la tengas que poner, para que la gente se convierta, para que la gente se arrepienta, para que la gente venga a tu pie. Para la gloria de tu nombre, sácanos a nosotros el asunto, para la gloria de tu nombre. Para eso, Señor, estamos orando esta oración intercesora. Y puedes terminar ya entonces con tu oración como tú quieras. Hay otras cosas por las cuales hay que orar. Y ya puedes ahí introducirla por los seres que tú amas, por lo que tú... Pero te voy a dar un consejo. En la oración intercesora se pone adelante las cosas de Dios. Deja de último lo tuyo. Que cuando tú te ocupas de lo de Dios, Él se ocupa de lo tuyo. Y el negocio de Dios son los perdidos de este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que vino y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que, amado hermano, a tu manera, esas son las cosas por las que hay que orar fuertemente y diariamente en este lugar. Quizás no tenemos mucho oro ni mucha plata, pero tenemos algo que es más valioso que el oro y la plata, que es la oración. Nadie te puede quitar que tú tengas una hora de oración que vale 1,000,000, una hora de oración. Seguimos orando, seguimos haciéndolo. Te voy a decir algo, es un sentir del Espíritu de Dios, no es solo aquí. Un poquito más adelante te voy a enseñar el mandato final. Es una estrategia que está teniendo nuestra iglesia mundialmente, que el supervisor mundial acaba de lanzar. El mandato final, y lo está haciendo con la doble combinación. Jesucristo dio el mandato final. Se le llama el mandato final a lo último que dijo Jesús antes de irse para el cielo, que fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato final de Jesús estando en la tierra. Pero entonces Él lo combina con: estamos viviendo en el último mandato de este mundo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, dése cuenta. Entonces hay que apurarse para que el mandato final de Jesús lo completemos. Y entre una de las estrategias está primero que nada la intercesión. El primer punto que ellos ponen es intercesión por este mundo. Y están hablando de que globalmente la iglesia de Dios
debe de levantar, creo que es 1 millón de horas de oración intercesora. Te voy a decir algo. También habla ahí para enviar misioneros, por supuesto, para la evangelización. Te voy a decir algo. Va y nosotros no podemos enviar $1 millón. Sin embargo, hay otras iglesias nuestras en otros países que les va a ser mucho más fácil, oye esto, enviar $1 millón, pero que les va a ser muy difícil enviar 1 millón de horas. Porque yo que he ido afuera a unos cuantos lugares, me doy cuenta de algo. Y te lo digo por si tienes planes de irte, analiza bien cómo es la cosa. Porque cuando llego allá afuera y me topo con cubanos que han sido de aquí, lo primero que me dicen, aquí hay de todo. Pero ay, pastor, la iglesia. Ay, pastor, aquí no me quedan culto el domingo por la mañana. Los demás 6 días de la semana es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y sí tienes de todo, pero eres un mulo trabajando. Una iglesia muy espiritual si tiene culto el miércoles y el domingo. Normalmente es solo el domingo. Entonces tú tienes que ver a qué tú te adaptas, pero yo quiero que tú lo entiendas de esta manera. Entonces me doy cuenta, allá puede ser más fácil levantar $1 millón, pero muy difícil levantar 1 millón de horas de oración, de intercesión a favor del mundo. Así que ese desafío está tirado y yo sé y lo creo. Y cuando llegue el momento de la estadística lo diremos. Cuba no puede mandar $1 millón, pero va a mandar 1 millón de horas de oración. Y yo quiero que tú pienses en esto y te comprometas. 1 millón de horas de oración para que en esta oración, claro, esta que he hablado es la específica por la visión que tiene esta iglesia. La visión de esta iglesia es orar fervientemente por el avivamiento hasta que Dios descienda. No tenemos otra visión. Esa es nuestra visión en esta ciudad. Orar fervientemente por el avivamiento hasta que Dios soberanamente descienda a este lugar. Pero a esa, quizás cuando acabemos ya veremos, le podremos entonces enganchar después la de seguir orando para que la misión global en este mundo sea una realidad y en ella tengamos influencia, sino con dinero, con horas de calidad de oración, orando no solo por la ciudad de Santiago, Cuba, sino por el mundo entero que se pierde. ¿Te sumas a la visión? Dios te bendiga.